Bienvenidos cineastas al mundo del cine. Hoy en 70 minutos os presentamos el vídeo de ¿qué pasaría en la Tierra Media si Tom Bombadil hubiese intervenido en la trilogía del Señor de los Anillos? Hay un personaje en El Señor de los Anillos que podría haber destruido el anillo único en 5 segundos y sin despeinarse. No, amigos, no es ni Gandalf, ni Aragorn, ni ningún elfo inmortal. Es un tipo que baila solo en el bosque, habla en rimas, lleva botas amarillas y cuyo nombre real nadie conoce. ¿Sabéis de quién hablo? Efectivamente, se llama Tom Bombadil. Y hoy vamos a responder la pregunta: ¿se ha hecho alguna vez? ¿Qué habría pasado si Tom Bombadil hubiera ido a Mordor? Y antes de ir al grano, vamos a poner un poco de contexto de quién es este personaje, porque seguramente muchas personas no lo conocerán, ya que no todos son aficionados a la lectura. Bombadil aparece en el libro de la Comunidad del Anillo, en los capítulos que muchas adaptaciones cinematográficas han ignorado por completo a este personaje, como Peter Jackson lo cortó de sus películas. Su razón tendrán. Se lo reprochó el que no saliera Tom Bombadil en las películas, ya que es un personaje, vamos a ponerse entre comillas, importante, bueno, más que importante, desconocido, no se sabe mucho de él, pero bueno. ¿Y cómo aparece en el libro? Los hobbits se encontraban en el bosque viejo y fue atrapado por el hombre sauce, un árbol milenario, y con maldad. Tom aparece cantando, completamente despreocupado, silbando y librando a los hobbits como si aplastara un mosquito. Después él se los llevó a su casa, donde vive con su esposa Valla de Oro, una hermosa hija del río, y les canta canciones y les da de comer y los acoge con gran hospitalidad y algo inquietante. Voy a leeros textualmente el fragmento de cuando Frodo le dio el anillo a Tom Bombadil. Dice Tom Bombadil: «Muéstrame ese precioso anillo», dijo de repente en medio de la historia, y Frodo, él mismo asombrado, sacó la cadena y desprendiendo el anillo se lo alcanzó enseguida a Tom. Pareció que el anillo se hacía más grande. Un momento en la mananza morena de Tom. De pronto Tom alzó el anillo y lo miró de cerca y se rió. Durante un segundo los hobbits tuvieron una visión a la vez cómica y alarmante. El ojo azul de Tom brillando a través de un círculo de oro. Luego Tom se puso el anillo en el extremo del dedo meñique y lo acercó a la luz de la vela. Durante un momento los hobbits no advirtieron nada extraño. Enseguida se quedaron sin aliento. Tom no había desaparecido. Tom rió otra vez y echó el anillo al aire, y el anillo se desvaneció con un resplandor. Frodo dio un grito y Tom se inclinó hacia adelante y le devolvió el anillo con una sonrisa. Si Tom es tan poderoso, si el anillo no tiene efecto sobre él, ¿por qué nadie le lleva el anillo para que lo destruya? ¿O por qué no va él mismo a Mordor? De hecho, este debate lo tuvieron los propios personajes del libro. En el concilio de Elrond, en Rivendell, alguien propone exactamente eso. ¿Y si le damos el anillo a Tom Bombadil? Gandalf lo rechaza de inmediato y da 3 razones que son absolutamente fascinantes. Razón número 1. Tom Bombadil es un ser que vive en el presente, sin ambición de poder. Le daría igual el anillo, como se ha visto reflejado en el libro, y precisamente por eso podría verlo o cedérselo a cualquiera sin entender el peligro que supondría esto. Razón número 2. Tom es inmensamente poderoso, pero solo dentro de su territorio, el bosque viejo y sus alrededores. Fuera de ese dominio, su magia no tiene el mismo alcance. Es como un rey muy poderoso que no puede salir de su castillo. Razón número 3, y esta es la más inquietante. Tom Bombadil simplemente no está interesado en los asuntos del mundo, de la Tierra Media. No es que no pueda ayudar, es que no quiere. La guerra entre el bien y el mal es para él algo que sucede muy lejos del jardín, y si no afecta a su jardín, él no va a hacer nada en absoluto. Tolkien describió a Tom Bombadil como alguien que ha renunciado al mundo. Hay teorías que dicen que es un maya, como Gandalf o Sauron. Otras que es una manifestación del espíritu de la Tierra Media, otras que es literalmente la personificación de la naturaleza pura. Y una teoría propia mía es que creo que es la representación de Tolkien en la Tierra Media. Y si Sauron ganara, si el mundo quedara
en oscuridad. Tom Bombadil probablemente seguiría en su casa, cantando hasta que la oscuridad lo consumiera a él también. El último en caer, solo pero cantando. Otro dato clave que pienso que al espectador le podría gustar es que Tom Bombadil es el más antiguo. ¿A qué me refiero con este? A de todos los seres de la Tierra Media es el más anterior a los elfos, a los orcos que incluso al mismo Sauron. Nadie sabe exactamente cuándo, vamos a ponerlo entre comillas, nació o fue creado Tom Bombadil. De esto hay muchas teorías, a cada cual más loca. Ahora sí, después de toda esta información que ya conoces, vamos a ver qué pasaría si Tom Bombadil interviniese en la guerra del Señor de los Anillos. Para este momento vamos a hacer 3 escenarios posibles. En este primero vamos a hacer que Tom Bombadil lleva el anillo a Mordor. Imagina, ahora es momento de la imaginación, así que concéntrate. Imagina esta escena: Tom Bombadil con su sombrero de azul y sus botas amarillas, caminando alegremente por las llanuras de Mordor, cantando, silbando, completamente ajeno a los orcos que lo rodean, a los Nazgûl que lo sobrevuelan y al ojo de Sauron que lo observa desde Barad-dûr. Los Nazgûl los atacarían, probablemente. ¿Serviría de algo? Probablemente no. Recordemos que Tom libera a los hobbits del Señor de los Túmulos, un espíritu de la oscuridad antiquísimo, con una simple canción. Tom llega a los fuegos del destino, se asoma al volcán y entonces, ¿qué hace? Aquí está el problema. Tom no destruiría el anillo, porque no le interesa destruirlo. Simplemente lo tiraría sin darle mayor importancia, como el que tira una piedra a un río. Así sin más. Sí, nada épico, nada fascinante, nada de una batalla legendaria. Así sin más. Así es Tom. Escenario número 2. Tom se enfrenta directamente a Sauron. Justo antes de llegar al Monte Destino aparece Sauron. Esta es la pregunta del millón. ¿Quién ganaría un enfrentamiento entre Tom Bombadil y Sauron? Tolkien fue deliberadamente ambiguo, pero en sus cartas personales escribió algo revelador: que Tom Bombadil no tendría poder sobre el anillo de Sauron, pero que Sauron tampoco tendría poder sobre Tom. Sería un empate, una fuerza irresistible contra un objeto inamovible. Sauron no puede corromper a Tom. Tom no tiene ningún interés en destruir a Sauron, y probablemente Tom se aburriría a mitad del duelo y volvería a casa a cenar con su grandiosa esposa Valla de Oro. Así tal cual. Todo un gigachap. Y por último, escenario número 3. ¿Qué os parecería la idea de si en vez de destruir o enfrentarse, a alguien se le ocurriría dar el anillo a Tom para que lo guarde y lo custodie? Una de las cosas que Gandalf rechazó por una razón muy clara: que Tom perdería el anillo. No por debilidad, sino por desinterés, capaz que se lo olvide, o lo guarde y lo pierda. A saber qué podría pasar. Imagina el anillo único guardado en una estantería de la casa de Tom, junto a flores silvestres y piedras del río. Cualquier Nazgûl suficientemente motivado podría simplemente pasar a recogerlo cuando Tom no estuviera mirando, y Sauron recuperaría su máximo poder sin apenas esfuerzo. Paradójicamente, la criatura más inmune al anillo sería el peor guardián posible. Aquí es donde la historia se vuelve realmente profunda, porque Tom Bombadil no es un fallo de diseño de Tolkien, es un mensaje deliberado. Tolkien era un hombre profundamente religioso y un filósofo del lenguaje. Tom Bombadil representa algo muy específico: la naturaleza primigenia, que existe más allá del bien y del mal, tal como los mortales los entienden. Tom no es bueno, Tom no es malo. Tom simplemente es como un río que fluye sin preocuparse de si moja a alguien bueno o a alguien malvado.
Y Tolkien nos está diciendo algo con esto, que hay fuerzas en el universo que no pueden ser armadas para el bien, porque armarse para bien implicaría también poder corromperse hacia el mal. Tom es incorrompible, precisamente porque está fuera del juego. La victoria de la comunidad del anillo no habría sido posible con Tom, habría requerido siempre a alguien como Frodo, pequeño, vulnerable, pero con una voluntad propia que puede elegir entre rendirse o seguir adelante. Alguien que pueda ser corrompido y que aún así resista. En resumen, Tom Bombadil podría haber intervenido, pero no lo hizo. Y si lo hubiera hecho, probablemente el mundo seguiría en manos de Sauron. O en el mejor caso, habría un empate eterno entre dos fuerzas incompatibles. La grandeza del Señor de los Anillos está en que la salvación del mundo recae en los hombros de los más pequeños, no en ningún dios antiguo que baila en el bosque, sino en un hobbit de la comarca al que le gustan las pipas de tabaco y los mapas de camino. Tom Bombadil permanecerá en el bosque viejo, cantando para siempre, y mientras el mundo arda o florezca, él estará allí, ajeno a todo, recordándonos que hay cosas más antiguas y más profundas que cualquier guerra. ¿Tú qué crees? ¿Podría haber que Tom Bombadil podría haber destruido el anillo? ¿O piensas que Tolkien tenía razón al mantenerlo fuera de la historia? Déjamelo en los comentarios. Y si te ha gustado este vídeo, ya sabes lo que tienes que hacer. Dale like, suscríbete y coméntame en los comentarios qué te ha parecido este vídeo. Y coméntame también, que me gustaría saber cuál es tu personaje favorito de la Tierra Media y también cuál es el siguiente What If que te gustaría escuchar. Muchas gracias.